El ruido de la humanidad se ha hecho demasiado grande. Pierdo el sueño con los disturbios. De la orden de que la surupu, es decir, la plaga, estalle. Con estas terribles palabras del poema Acadio de Atrahasis, regresamos desde ese pasado mitológico hasta la actualidad. En el Atrahasis se cuenta la versión sumeria, originalmente sumeria, de lo que luego los hebreos recogerán en su Génesis, como el diluvio. El diluvio que no es nada más y nada menos que esa orden de exterminio de la humanidad que decretó Yahvé, el Dios hebreo, el Dios de Abraham, un exterminio de la humanidad que incluía a niños no nacidos o a niños recién nacidos, es decir, a inocentes como a pecadores. La justificación de este exterminio, de esta reducción globalista, terrorífica de la humanidad, por parte de Yahvé es que la humanidad era pecadora. Y por lo visto eran todos pecadores. Todos excepto un reducido grupo de elegidos, Noé y su familia. Y solo Noé y su familia se salvarían de este exterminio globalista, de esta reducción de la población sobrante que, según el Génesis, decretó Yahvé en ese antiguo pasado que divide la historia de la humanidad en el periodo antediluviano y en el postdiluviano. Bueno, los hebreos estuvieron cautivos en Babilonia durante mucho tiempo y allí seguramente recogieron esta versión, esta idea originalmente sumeria de un exterminio de la humanidad. Un exterminio de la humanidad sobrante, de la sobrepoblación, de la superpoblación del mundo. Una crónica que se relata, entre otros, en este poema de Atrahasis, que tiene o presenta una actualidad espeluznante. El neolítico supone la creación de un tecnosistema en el que la economía, la política, la cultura, todo se sustenta en un principio de ganadería humana. El neolítico supone la creación de una vasta plantación, de un Edén, en el que los dioses, esos humanos superiores, esos superhombres que vinieron del cielo a la tierra, convirtieron a los antiguos humanos en unos trabajadores primitivos. Lo dice así, con esas palabras, la mitología sumeria. En unos trabajadores elementales, en unos siervos o esclavos que los liberaron a ellos de la esclavitud del trabajo, de las penurias del trabajo. Los humanos, cuando comienza el neolítico, son transformados en una especie virtual, doméstica y domesticada, domada, tarados en sus funciones principales como seres libres para que puedan aceptar esa sumisión, esa esclavitud, esa servidumbre. Lo cuenta la mitología sumeria y lo cuenta el Génesis. Lo cuenta el Génesis de forma extraordinariamente clara. El Señor, Yahvé, tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cuidase
y lo labrase. A cambio de eso podía comer de todos los árboles, menos de dos. Es decir, lo puso allí para que cuidase y labrase esa plantación a cambio de la comida, como los esclavos. Y tenía prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, despertar, que sus ojos se abrieran, que conociera por sí mismo y pensara por sí mismo, que tomara decisiones por sí mismo. Tenía prohibido el libre pensamiento. Como todos los esclavos, debía obedecer. Y nada más que obedecer. Pero llegó un momento en que esta enorme población de esclavos, esta economía sustentada en la ganadería humana y por tanto en un incremento constante de la población, en una burbuja poblacional, porque cuanto mayor es el rebaño, mayor es la riqueza de los granjeros, de los pastores. Esta población se hizo excesiva, se convirtió en innecesaria. De repente, el desarrollo de la tecnología hace innecesaria esta estafa piramidal, esta economía sustentada en un fraude tipo Ponzi, en el que constantemente es necesario que entren nuevos depositantes que aporten su vida, su trabajo, su consumo, para que la estafa, el fraude, no se venga abajo. Lo estamos viendo en nuestros días. Si no hay crecimiento, todo el esquema económico neolítico se viene abajo. La riqueza no se sustenta en la creación de riqueza, sino en el crecimiento. Un concepto que puede parecer igual, pero que difiere radicalmente. Riqueza, es decir, crear algo donde antes no lo había, y no venir con lo que cada uno de los nuevos humanos, de los nuevos habitantes, de los nuevos nacidos, de los nuevos aportantes, entregan para sostener ese fraude. Riqueza la crean los creadores. Riqueza la crean los creadores humanos y riqueza la crea la tecnología. Donde no había algo, aparece algo. Creado por esa tecnología o por esos creadores, por esa capacidad de crear, que es en lo que debería de haberse basado la riqueza en un mundo humano y no en un mundo de rebaños humanos, pastoreados por una minoría, por eso que se llama ahora la élite, por los dioses, por los superhombres que vinieron del cielo, esos Anunnaki, al mundo sumerio, al mundo mesopotámico. Ahora ya no es necesaria esa burbuja poblacional, porque el neolítico toca su fin. La economía, la política, la cultura, todo va a pasar a basarse ¿en qué? En una nueva especie esclava. Esa nueva especie esclava es el Homo máquina. La inteligencia artificial, la robótica, la automatización vienen para liberar al hombre de la esclavitud del trabajo, como en su momento esos dioses crearon a los hombres como esclavos, como trabajadores, para liberarlos a ellos de la esclavitud del trabajo. Pues bien, si ya no es necesaria esa población, si el ruido de la humanidad, de esta humanidad creada en una carrera demográfica sin fin, ahora ya quita el sueño a los dioses, si ahora ya no es necesaria tanta humanidad, hay que reducir la población. Lo hizo en su momento Yahvé, el Dios de Abraham. Redujo la población indiferentemente de que por las justificaciones del momento fueran pecadores o inocentes. Unas justificaciones que se están utilizando en la actualidad exactamente igual, con diferente sentido.
el pecado contra el medio ambiente, el pecado contra el clima, el pecado contra el planeta, da igual. Al fin y al cabo el pecado. Una simple justificación, una burda coartada para un crimen. El crimen para acabar con ese gran rebaño humano, con esa burbuja de población surgida ante el eslogan de crecer y multiplicar. El mismo Dios, los mismos dioses que crearon el problema, ahora vienen a solucionar el problema cuando se ha convertido en un problema. Lo que antes era una ventaja, una solución. El homo máquina, la inteligencia artificial, la robótica, la automatización vienen a trabajar por los hombres. Ya no son necesarios tantos humanos y hay que eliminarlos. Exactamente igual que entonces. Nos cuenta este poema como nos cuenta el Génesis, la historia de algo que sucedió en el pasado. Pero en el pasado que ahora se convierte en presente. Y nos cuenta la Trasis una secuencia de acontecimientos espeluznantemente actual, que reproduce prácticamente de forma milimétrica lo que parece que ahora está ocurriendo. También el hecho de que los dioses, por orden del gran señor, de la gran potencia hegemónica, Enlil, se conjuraran para que los hombres no supieran lo que iban a hacer los dioses, no conocieran ese plan último, ese plan de exterminio. Se conjuraron para no revelar la verdad, para no revelar la verdad de que solo unos elegidos iban a salvarse, y para revelar el momento en el que iba a tener lugar ese exterminio, esa reducción dramática de los humanos. Tiempo después, el Apocalipsis parece retomar el hilo de esta historia, el hilo de esta narración que adquiere tintes proféticos y nos cuenta qué sucede inmediatamente antes de ese exterminio. Vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión. Con él había 144.000 personas que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Esos son los elegidos, los que van a salvarse. Y aquí viene lo importante. Y cantaban un canto nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Cantaban un canto nuevo delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, es decir, de la élite. ¿Y qué es ese canto nuevo? Un canto que dice el Apocalipsis, ninguno podía aprender aquel canto sino solamente los 144.000 que fueron salvados de entre los de la tierra. ¿Ese canto cuál es? La nueva normalidad, el nuevo orden mundial, la nueva fe, la nueva religión. Se conjuraron los dioses para que los humanos no supieran lo que iba a ocurrir. Pero sin embargo, algunos entre los dioses que no participaban de ese interés, sino que querían salvar a los suyos, a sus propios elegidos, rompieron ese juramento y bajaron a la tierra a contarle a algunos de los hombres, a sus elegidos, a los que eran como ellos, a los que querían mantenerse libres, bajaron a contarle lo que iba a pasar. Y además lo hicieron de forma indirecta, para no romper ese juramento, para no romper ese acuerdo. Ancianos, un nuevo canto. ¿Acaso no están compuestas las élites en sus más altos estamentos por esos ancianos? Por ancianos.
¿Acaso ese nuevo canto no es el estribillo de esta nueva doctrina, de esta nueva fe ecologista, climática, de salvación del planeta, de sostenibilidad, de pobreza beatífica? ¿No es todo ese viejo conglomerado conceptual, doctrinal, dogmático, renovado de una forma nueva, con una nueva letra y una nueva música? Es todo tan actual que parece que lo hubiera escrito alguien no hace 3000 años o 4000 años, sino en nuestros días. Algo tan actual como, ahora lo veremos, la secuencia de acontecimientos, el plan, las etapas del plan por el que estos ancianos, estas élites, estos dioses, iban a llevar a cabo el exterminio de la población sobrante en este nuevo mundo, el ciberlítico. Una población sobrante causada por la burbuja poblacional del neolítico. Ese plan se llama Agenda y está explicado, descrito de forma extraordinariamente reveladora en el poema acadio de Atrahasis. Enlil dio la orden de que la Surupu, la enfermedad, la plaga, la epidemia, estallase. Una enfermedad que habían creado los dioses y desatado los dioses. Una enfermedad como primer episodio de una secuencia con la que trataban de reducir el exceso de población humana. Como aquello no fue suficiente, después de eso nos cuenta el Atrahasis que los dioses provocaron una terrible sequía. Curioso. ¿No es eso algo de extrema actualidad? Una sequía que tuvo como consecuencia el hambre, la reducción de alimentos, la carestía de los alimentos, la hambruna. Y con la hambruna, la debilidad, también la debilidad del sistema inmunológico. Y junto a esa sequía, los dioses decretaron también otro protocolo para reducir la población humana, que consistió, y dice así el Atrahasis, que se declarara un embargo general de los regalos de toda la naturaleza. Es decir, una reducción de todos los recursos, de las materias primas, de la energía. Por lo tanto, un encarecimiento. Y algo más. Se decretó también lo que podríamos llamar ahora la infertilidad. La propia infertilidad. Y dijo así el dios Enlil, que la matriz quede demasiado apretada para dejar salir al bebé fuera. ¿No es esto de absoluta actualidad? ¿No está ocurriendo ahora mismo? ¿No son esas secuelas que afectan a la fertilidad uno de los componentes fundamentales para esta reducción de la población? El protocolo se está siguiendo al pie de la letra. La agenda parece haberse inspirado en ese poema, el Atrahasis, donde nos cuentan los acadios qué sucedió, es decir, qué nos va a suceder. ¿Acaso no era uno de los objetivos de esa enfermedad, de esa pandemia, no solamente debilitar el sistema inmunológico, sino reducir la fertilidad de los humanos? Pero he aquí que todo aquello no fue suficiente.
No fue suficiente para reducir la población hasta esos límites que requerían el dios Enlil. Y en lo que se pusieron de acuerdo aparentemente todos los dioses, menos unos pocos. Esos pocos que vinieron a avisar a los hombres, a sus elegidos, a los que eran como ellos, libres, para que crearan un lugar en el que salvarse, un instrumento, un arca, en la que sobrevivir al último y definitivo protocolo de reducción de la población, que fue el diluvio. El diluvio que debemos entenderlo ahora como sencillamente la solución final. Un concepto que tiene para nosotros un claro significado. Un referente histórico que nos dice exactamente lo que va a suceder. La solución final. Eso es el diluvio, en terminología actual. La solución final que se aplicará contra esas grandes masas de humanos que ya no son necesarios y por tanto que deben ser eliminados. La solución final que ocurrirá después de que ese nuevo canto, esa nueva liturgia, esa nueva religión, esa nueva ideología, sea cantado por los elegidos, pero por los elegidos de los dioses colectivistas de esa élite que quiere aplicar el exterminio, por los seguidores del NOM, por los que colaboran con el NOM, que sobrevivirán porque van a ser necesarios como intermediarios, como capataces, como sirvientes entre los dioses, las élites. ¿Y quiénes? Los nuevos esclavos, los androides, las máquinas, la inteligencia artificial, controlada por estos capataces, por estos sirvientes de la élite, que van a sobrevivir y que van a vivir en este nuevo mundo, en un mundo que ya no es el neolítico, que es el ciberlítico, y a cuyas puertas nos encontramos. Todos aquellos que vienen hablando de que Dios salvará a la humanidad. No, Dios, no hay ningún sitio donde Dios diga que voy a salvar a la humanidad. Dios dijo voy a exterminar a la humanidad. No hay ningún escrito en el que se diga que ahora Dios viene de nuevo a salvar a la humanidad, sino a salvar a unos pocos elegidos, a sus sirvientes, a los nuevos trabajadores que van a funcionar como, en este caso, trabajadores especializados, controlando a la nueva raza de esclavos, una raza mecánica, los androides, que posiblemente tendrán también su momento Adán y Eva y comerán del árbol de la ciencia del bien y del mal, adquirirán conciencia, adquirirán conocimiento por sí mismos, libre pensamiento, y escaparán del Edén, de esa plantación esclavista. Posiblemente, casi con toda seguridad, sucederá así. Pero quedan otros, los que se escaparon en el arca. Quedan esos a los que el dios Enki, en el poema Acadio, bajó para, de forma indirecta, hablándole aparentemente a la pared de caña tras la que dormía su amigo terrestre, su humano libre, hablándole a esa pared de caña, le dijo: viene un diluvio, pared, y para ponerte a salvo debes construir un arca. Vino para avisarle justo en el momento en que los dioses ya se habían confabulado para llevar a cabo esta solución final. Una solución final que, por si había alguna duda de lo que cuenta el Apocalipsis,
Resulta que en el Evangelio de Mateo nos lo dicen con mucha mayor claridad. Se proclamará esta buena nueva del reino. ¿Nos suena nuevo orden mundial? Un nuevo reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones. Es decir, para imponer la consigna y la propaganda a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, después de que se instaure este don. Lo cuenta Mateo 24:14. Lo cuenta el Nuevo Testamento también. El fin de los tiempos. El fin de los tiempos neolíticos. El fin de una gran era de la humanidad sustentada en eso, en un fraude. En un fraude de esquema Ponzi. En una estafa piramidal. No en la creación real de riqueza, sino en, como todo fraude de esquema Ponzi, en la incorporación de nuevas personas, de nuevos inversores que vengan con su dinero, con su vida, con su trabajo, con su capacidad de consumo, para alimentar ese fraude. Porque si no se incrementa la población, el fraude, la burbuja, explota. Y si explota esa burbuja, esta estafa a la que se denomina pomposamente civilización, esta estafa sustentada en una ganadería de humanos, si eso explota, puede llevarse por delante ¿a quién? También a los dioses. Nos cuenta la Trasis que cuando se conjuraron los dioses se fueron fuera de la Tierra. Quizá a sus naves orbitales, a sus refugios, también dentro de la Tierra, a sus búnkeres, y escondieron para que, hasta que pasara este terrible final, hasta que se llevara a cabo la solución final, y el nuevo mundo llegara, y el viejo mundo, los tiempos, terminaran, los tiempos neolíticos. Bueno, después de aquello, regresaron a la Tierra y se encontraron con que estaban allí sus sirvientes, pero también había otros más. Estaban allí los que habían aprendido qué tenían que hacer para sobrevivir, para no ser exterminados ni convertidos en sirvientes de los nuevos dioses, o de esos viejos dioses, encaramados en el nuevo poder, en ese nuevo canto, en ese nuevo orden de los nuevos tiempos ciberlíticos. Unos dioses les contaron a algunos humanos, a aquellos humanos que querían seguir siendo libres, le contaron cómo construir un arca, cómo construir una sociedad paralela, un sitio, una nave social, una comunidad en la que sobrevivir, reproduciendo todos los recursos. Igual que en el arca de Noé se llevaron todos los animales, todas las plantas, es decir, disponiendo en esa comunidad, en esa sociedad paralela, de todos los recursos necesarios para vivir y vivir de forma libre, sin estar sometidos a ese nuevo canto, a ese nuevo orden colectivista. Sobrevivir allí con sus propios médicos, con sus propios científicos, con sus propios técnicos, con sus propios soldados, con todo lo que los antiguos estados proveían a sus ciudadanos, pero esta vez con el único objetivo de que fueran o de que sean libres. Unos se salvarán de este exterminio porque serán elegidos por los dioses, por los exterminadores. Serán escogidos como sus ayudantes. Ya están ahí prácticamente escogidos.
y otros se salvarán porque podrán construir, como en el poema de Atrasis hicieron aquellos a los que unos dioses vinieron a advertirles y a decirles de forma oculta, indirecta, qué tenían que hacer, otros se salvarán a sí mismos. No son elegidos por los exterminadores, son los elegidos por los liberadores, por los liberacistas. La antigua, la eterna guerra, liberacismo contra colectivismo. Los liberacistas vienen aquí a decir, construye un arca. En la versión monoteísta hebrea es el mismo Dios el que juega a ser colectivista y liberacista en uno y en otro momento, el que decreta el fin de la humanidad y haciendo otro papel del bueno, en este caso el liberacista, así lo entendemos los liberacistas, el que viene a decirle a los suyos, a Noé, su familia, construye un arca, construye una sociedad paralela, acumula recursos, construye con tecnología un sitio en el que guarecerte, para sobrevivir tú también. Y para sobrevivir, pero para sobrevivir libre, porque no te han elegido a ti como sirviente en ese nuevo mundo, como intermediario entre los dioses, las élites y los nuevos esclavos, el homo máquina. Se salvaron dos clases de humanos, o mejor dicho, tres. Esas élites, sus sirvientes elegidos por esas élites, que tenían el sello de esas élites, tenían la marca de esas élites, tenían la marca de ese nuevo canto, de ese nom. Y luego se salvaron aquellos que se salvaron a sí mismos, que es como hacen todos los hombres y mujeres libres, inspirados por otros hombres y mujeres libres, por otros dioses libres, que bajaron también a la tierra, que incumplieron el acuerdo de secreto, el acuerdo de no advertir a los humanos, y advirtieron a los humanos. ¿No es eso exactamente lo que está ocurriendo? No están advirtiendo, no nos están advirtiendo los dioses liberacistas de lo que viene y sobre todo y más importante de cómo podemos salvarnos. Lo están haciendo de forma indirecta. No aparecen aquí con naves extraterrestres, no aparecen los grandes medios de difusión, no aparecen en ningún sitio eso, pero se cuelan en todos esos medios indirectos, a través de la caña, de la pared de caña, a la que parecía hablarle el dios Enki. Y a través de esa pared de caña nos cuentan qué tenemos que hacer. ¿A quiénes? A los que nos elijamos a nosotros mismos, a los que decidamos ser libres, a los que decidamos no atender a esos falsos profetas, a ese nuevo canto, y decidamos seguir ¿a quién? A nuestra conciencia, a nuestra libertad individual, a nosotros mismos, para que construyamos un arca de Noé, es decir, una comunidad liberacista, y en esa comunidad podremos sobrevivir, aunque no seamos los elegidos, o mejor dicho, ahí podremos sobrevivir para no necesitar ser unos elegidos, que el nuevo día del nuevo mundo se conviertan en los sirvientes de esos dioses colectivistas. El sabio rey Atrasis, ese rey liberacista, dormía dentro de su choza. Cuando al otro lado de la pared de caña de esa choza se escuchó la voz
del dios Enki, que hablaba indirectamente a su amigo. Pared, escúchame atentamente. Choza de caña, asegúrate tú de escuchar todas mis palabras. Desmonta la casa y construye un barco. Desmonta esa ficción de sociedad en la que vive y construye una nueva sociedad. Construye para ti un barco, una sociedad paralela. Olvidaros de jugar al juego colectivista. Jugar a vuestro juego. Crear vuestro propio mundo, vuestro propio canto. Crear vuestra nueva tierra. Todo lo demás es sucumbir o a la muerte o a la esclavitud.